Te damos muchísimas gracias, Señor, por el regalo de estar nuevamente aquí, también en este banquete de tu palabra, que tu Espíritu nos acompañe y que ella siga siendo una luz para nuestras vidas, para nuestro camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, muy bien, ¿verdad? Continuamos ese camino tan rico, ¿verdad? De ir descubriendo este Evangelio de Mateo. No sé qué experimentáis vosotros, pero yo veo de una riqueza, ¿verdad? Que uno se siente así como con un gran banquete que no da tiempo a asimilar. No sé si, ¿verdad que experimentáis lo mismo? Que son muchos detalles, no solo por, digamos, los elementos, eso, de conocimiento de la estructura. La semana pasada nuevamente el Padre Miguel Ángel nos servía toda esta parte de los discursos de Jesús, después de ese gran sermón primero de las bienaventuranzas, todas esas palabras, y uno se queda como con las ganas de asimilar y de masticar serenamente. Y yo les invitaría a eso, que qué bueno que hacemos estas grabaciones para los que no pueden estar aquí acompañándonos, que son bienvenidos también, y que estamos unidos en la fe, pero también es un medio bueno para asimilar, ¿no? Entonces, se me ocurría compartir, porque es algo que a mí misma me ayuda, aunque uno tiene, el día a mí se me hace nada, llega una semana y la otra y dice, Dios mío, ya, otra vez, hoy es miércoles, otra vez, otra semana, es impresionante, ¿no? Pero yo creo que toda esta riqueza, cuanto más la dejemos reposar en el corazón, yo creo que va a dar unos frutos impresionantes para nuestra vida, porque eso, la palabra, como ahora la Eucaristía, yo estaba ahí y es también un regalo, y yo creo que para todos nosotros, ¿verdad? Vivir todo lo que la fe nos aporta despiertos es otra cosa. No puede ir a la Eucaristía o este momento de encuentro, de formación, pero estar distraído o con toda la carga de lo que llevamos en la jornada y dejar pasar, o verdad que cuando uno viene como con el corazón diciendo, Señor, quiero captar más, quiero acoger más. Entonces, de verdad yo me invito y os invito a que toda esta riqueza, intentad, yo sé que el ritmo de la vida es intensa para todos, tenéis ocupaciones, familia, trabajo, estoy segura que mil y una complicaciones, pero ojalá que asimilemos. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo voy captando, todo lo que me llama la atención, al menos no lo paséis de largo, sino de alguna manera en la semana, volved sobre ello. Y yo insistiría otra cosa, que de hecho este tema que seguimos, el Evangelio, seguimos avanzando en el Evangelio de Mateo, y el tema de hoy es precioso, más que un tema, es la vida, es mi vida. Yo de verdad que me ponía a preparar esto, orándolo, y decía, qué bonito hablar de algo que no es teórico, sino que te ha tocado la vida. El tema que vamos a compartir un poco ahora, hoy, es hasta con música quebrada. No te preocupes que hasta la música, el tema que vamos a dar hoy. Oye, pero ni que, ¿verdad? Mira, ese es el espíritu que dice para mamá. El tema es precioso. Es ven y sígueme. El seguimiento es precioso, ¿no? Yo de verdad que me ponía, está en Mateo 8, 22, en continuidad, ¿no? Vamos intentando con el Padre Miguel Ángel ir siguiendo la secuencia del Evangelio y la riqueza que nos quedamos cortos, vamos, que es pequeño el tiempo, pero para papá, la invitación central, yo diría, de verdad lo preparaba, todo es central, todo es precioso, pero yo creo que estas dos palabras, ven y sígueme, ¿no? Yo creo que resume mucho de toda la obra que Jesús, de toda la obra de Dios que ya sabemos desde el Antiguo Testamento hasta llegada a la plenitud de los tiempos, que dice la carta a los Hebreos, ya no nos habló a través de personas, de profetas, de signos, sino que vino Él mismo a través de Jesús, del Hijo, ¿no? Y el Hijo, a mí me ayudaba a verlo así,
quiere llegar a la vida de cada persona para invitarle a una cosa, a que le descubramos como alguien, no como algo. Y yo sé que los que estamos aquí, porque sois personas que lleváis ahí vamos intercambiando, interactuando un poquito, y me encanta ver que sois personas que lleváis un camino de fe, que vais en grupos, en movimientos, aquí en la parroquia, estáis buscando, ¿no? Entonces, esta invitación yo diría que la tenemos que sentir como nueva, aunque no somos nuevos en el seguimiento de Cristo. No, porque ya llevamos un camino de búsquedas y de compromiso y de vida. Pero lo encuentro tan importante, tan central, porque todo lo que Jesús hizo en el Evangelio, en los Evangelios, yo creo que se resume mucho en estas dos palabras, porque de ahí se desprenden muchas cosas. O sea, comprender que la propuesta de Dios es un camino, que ya desde las bienaventuranzas, retomando y recordando lo que hemos ido compartiendo, es una propuesta tremenda de vida. Luego también la semana pasada, ¿verdad? El programa de vida, esas palabras, Jesús continúa haciendo una propuesta que va como en escala increciendo, ¿no? O sea, si ya las bienaventuranzas eran y son un programa como para uno detenerse y decir, oye, yo quiero esto, pero empezar a vivirlo, ¿verdad? Es todo un camino. Todo lo que la semana pasada compartíamos, yo lo experimentaba aún más, como un camino que va de más a más. Pero esta invitación me encantaba porque Dios no pide imposibles. Yo no sé si experimentabais, de verdad, si tuvisteis oportunidad de pararos, como a gustar más toda la propuesta desde las bienaventuranzas, ese primer sermón de los 5 que hay en este Evangelio, y luego toda la propuesta que hablábamos la semana pasada, y uno dice, ¿y quién podrá vivir esto? ¿Qué Superman o Superwoman va a tener esta calidad de entrega, de amor, de paciencia, de misericordia? ¿Quién podrá? ¿Cómo podremos? Y por eso, siguiendo, fijaros que Jesús no solo propone un camino desde arriba, primero, Él baja, que ya eso es un salto mortal enorme, pero baja y se coloca delante de nuestra vida, y a mí me ayudaba escuchar esta palabra, y vamos veis en la hoja que tenemos un poquito todos, yo he escogido 2 textos que están en el Evangelio consecutivamente. Es uno, Mateo 8, del 18 al 23, y por cierto, el siguiente, que es Mateo 9, del 9 al 13, es la vocación de Mateo, ¿verdad? El que, bueno, desde lo que tenemos, aunque eso ya sabemos que es toda una historia de si fue Mateo, ese apóstol, el que escribió el Evangelio, pero toma nombre el Evangelio de del que hablan, ¿no? Me gustaría que este rato vamos a leer despacio estos 2 textos y vamos a intentar descubrir esas claves del seguimiento de Jesús que la palabra nos propone. Adelante, estáis en vuestra casa, ya sabemos que esto es compartido, vamos y venimos, no pasa nada. Perdón. Adelante. ¿No? Entonces, eso. Si alguien quiere ayudarme, vamos a leer despacio el texto. Yo quiero que resuene la palabra, por esto que estoy diciendo, de cada vez más también nosotros educar nuestro corazón y nuestro oído de la fe. Tenemos estos oídos físicos, pero hay otros sentidos que son los sentidos de la fe. El oído, el gusto, el olfato, eso se cultiva. Como se desarrolla los sentidos exteriores, estos interiores también. Y cuanto más yo pienso que uno profundiza en la palabra, más también tiene que descubrir que tiene que activar esos sentidos. Es escuchar, que es leer, pero no es leer de cualquier manera. Es entender, comprender lo que se me está diciendo en la palabra, ese gustar, ese detenerme porque hay algo que en el corazón como que conecta. Entonces, vamos a intentar describiendo o leyendo juntos y compartiendo algunas claves, pero también hacer ese ejercicio sencillo y práctico
de escuchar la palabra. Los que no leamos, atended al texto. Todos tenemos hoja, ¿verdad? Aquí no se quedó nadie sin hoja, o me quedé yo corta. Sí, todos tenemos, perfecto, porque así tenemos, no pasa nada, así tenemos el texto y la palabra. Y le pido a alguien, espontáneamente, que nos lo quiera leer, el primero. Vamos a escuchar los dos textos, nos vamos a dar el tiempo de que esta invitación de Jesús a ven y sígueme, que estos dos textos desarrollan un poco. Entonces, primero vamos a escucharlos, a ellos, cómo Jesús se expresa, qué dice, y desde ahí, bueno, vamos a agarrar algunas claves que los textos nos regalan para preguntarnos, ¿y yo cómo estoy siguiendo a Jesús? Porque Jesús vino a invitar, no en aquel contexto ni aquel tiempo solamente, sigue llamando hoy, sigue invitándonos hoy, como invitó a estas personas y en este contexto que la palabra habla. Sigue siendo actual esta llamada. Entonces, escuchando la palabra y captándola, también que resuene dentro, ojalá quede, esa invitación para ti. Como Dios, como Jesús, hoy te está diciendo, ven y sígueme. Y vamos a intentar terminar desde ahí. Pero, bueno, invito al que quiera, por favor, me ayuda. Leemos el primero de Mateo 8, del 18 al 23. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: Sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. Y el texto de Mateo 9, del 9 al 13, otra persona que quiera leerlo. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que, estando él sentado en la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Espontáneamente, ¿qué os ha llamado? Algunos que me digáis así de entrada, o vamos a darnos unos segundos de repasar los dos textos. ¿Alguna palabra, alguna frase en cuanto al seguimiento que os haya llamado la atención y que podamos compartir como impacto? Escucho esta palabra, escucho esta invitación. ¿Qué os dice? Aunque yo sé que es rápido, ¿verdad? Y uno dice, bueno, estoy aquí, pero estoy como... A mí lo del entierro del padre del discípulo me llama mucho la atención, porque me resulta un poco duro. Una exigencia, ¿verdad? Podríamos decir, uy, parece que Jesús en su invitación a seguir es exigente. Muy bien, vamos a... ¿Qué más? Después vamos a ir viendo y entendiendo y comprendiendo estas claves, pero ciertamente me encanta esto que has apuntado, ¿no? Tal cual está dicho, Jesús es exigente, pareciera. Vamos a continuar aquí viendo. ¿Qué más os ha llamado la atención? A mí me llama la atención que Mateo inmediatamente, que estaba allí en la mesa con las monedas y tal, se levanta y se va y deja allí todo. O sea, lo deja todo rápidamente. Y fíjate, exigente, pero al mismo tiempo cuando alguien capta algo, porque ahora vamos a ver Mateo, el personaje, quién era, fijaos,
La palabra nos da muchos datos sin decir muchas cosas. Era un recaudador de impuestos. Mateo era un judío, pero que trabajaba para los romanos. ¿Cómo se llaman aquí los que trabajan recaudando los impuestos en la actualidad, aquí en España? Los inspectores, y son queridos los inspectores. ¿Aquí hay alguno que se pueda identificar con Mateo? Bueno, Mateo era pero más duro, porque lógicamente él trabajaba para el Imperio Romano, que le tenía la bota puesta al pueblo judío, que los maltrataba y eran tremendamente injustos. Entonces, que un judío trabajara para los que mantenían al pueblo, además injustamente los impuestos, que es otro tema, pero digo, por el contexto, lo que quiero tomar es el personaje, ¿no? Un pecador. Para el mundo judío, Mateo, aunque era un judío, no era el más idóneo para seguir a Jesús, y sin embargo lo que tú has detallado, destacado, es el primero en ponerse, llama la atención eso, el pecador, el indigno, o sea, el que menos, digamos, tendría por qué responder con esa presteza, se pone de pie. ¿Qué habrá visto Mateo? ¿Qué habrá captado de Jesús para jugarse tanto? Porque este sí que estaba dejando mucho, en el sentido de la estructura, o sea, el trabajo que tenía, en el contexto que estaba, pues le daba mucha seguridad económica, social, de todo. No sé si habéis visto una serie que es americana, pero que a mí me ayuda mucho, The Chosen. Y está este personaje, y me encanta cómo lo pasa, o sea, cómo presentan a Mateo. Creo que, bueno, al padre Miguel Ángel aquí me contrastará, sí, porque yo sé que eso es una ficción, vamos a tenerlo claro, es una ficción, y parte mucho de la palabra, pero me encanta cómo lo presenta. Era un hombre muy metódico, calculador, o sea, era una de estas personas que les gusta tener las cosas bien encuadradas. ¿Y cómo es que alguien así se va? Interesante. ¿Alguien más algo que les haya llamado la atención de los textos? Dime. Cuando dice Jesús, id pues y aprended lo que significa misericordia quiere y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores. Interesante, ¿verdad? ¿Quién llama a Jesús? A los perfectos. ¿Qué entendemos que es seguir a Jesús? Para los perfectos. Pues aquí Jesús nos deja a todos desbaratados, a todos, ¿verdad? Quería hacer este pequeño ejercicio porque de eso se trata. Cuando uno se acerca a la palabra, fijaros, si uno la detalla, ya te dice muchos datos y te dice muchos detalles, que después te llevan a reflexionar y a decir, wow, ¿y esto qué después qué tiene que ver con mi vida? Y si tiene que ver mucho con nuestra vida, vamos a verlo un poco, ¿no? Descubriendo un poquillo. Se pueden decir muchas cosas, esto tiene una riqueza enorme, esto es un pequeño aspecto, pero a mí me ayudaba tocar o intentar iluminar claves desde lo que Mateo y estos textos nos hablan del seguimiento que Jesús nos proporciona para nosotros hoy, así como fue una respuesta en ese momento y en ese contexto para nosotros hoy. Y lo primero, bueno, este texto de Mateo 8 en concreto, sigue en continuación, siguiendo el orden o lo que vamos conociendo del Evangelio. Justamente después se sitúa, también sabéis que la palabra no se toma aisladamente, yo estoy tomando dos textos, pero para comprenderla mejor hay que verla en su contexto total del Evangelio. Entonces, Mateo en este momento que presenta ya a Jesús haciendo esta invitación, Jesús ya ha hablado, ha dado un sermón, y en los siguientes relatos, después en casa detallarlo, él en el Evangelio presenta a Mateo unos 10 milagros que Jesús hace. Cura enfermos, sana a endemoniados, ciegos. Ahí hay varios personajes, tendríamos que tener el texto de la Biblia y ahí está el tiempo tan limitado que tenemos, pero si nos pusiéramos a observar solo el Evangelio, cómo va presentando Mateo el quehacer apostólico de Jesús, Jesús habla, pero no solamente habla, Él actúa. O sea, sus palabras, esas palabras que fueron el sermón de las bienaventuranzas, después Jesús
es una clave preciosa, primera que de aquí podemos recoger, va a demostrar con hechos lo que está anunciando y predicando. Es decir, él no solo promete como los buenos políticos o la gente que promete, o no sé si os pasa que a veces uno se encuentra mucha gente que promete y promete y promete, sí, yo voy, cuenta conmigo y tal, y cuando viene el momento, adiós bien, que no te vi, ¿no? O no se diga verdad a nivel de las promesas electorales, aquí y en todos lados, todos prometen en las campañas que todo va a ser maravilloso, conquistan, le dan abrazos a todo el mundo, pero una vez que consiguen, ¿verdad?, su objetivo, si te he visto, no te conozco. Jesús, en cambio, fijaros qué bonito cómo Mateo lo va presentando, él habla y hace. Y os acordáis que de Jesús, no lo dicen en estos textos, pero de él dicen, es un hombre que tenía autoridad. ¿De dónde venía esa autoridad? Pues de una vida que no solo decía, sino que hacía. O hacía lo que decía. Y esto es precioso. ¿Por qué me ayudaba a ver esta clave? Porque cuando nosotros también nos queremos apuntar a seguirle, ya aquí nos está lanzando Jesús una bonita y clara luz e invitación. Es decir, lo que tú sabes, que actúe en tu vida, como en él. Él hablaba de la liberación de los afligidos, de los necesitados, de los sencillos, de los pobres, y lo hace a través de los signos. Pero Jesús no quiere que la gente se quede con los signos. Esa es otra clave también muy interesante que el evangelista trata de hacernos comprender. Porque normalmente, no sé si os pasa, que mucho tiempo creo que uno en la fe, o cuando te la planteas un poco y te preguntas, ¿yo por qué sigo a Jesús? ¿Por qué sigo la fe de la iglesia? Yo creo que vosotros no, o quizás en algún momento de vuestra vida os ha pasado, pero uno sigue o busca a Jesús, o busca no por él, sino por las cosas. Y ves que hasta de lo más elementales, yo me acuerdo en los exámenes, cuando uno se volvía devoto a pedirle a todos los santos para que aprobara. Entonces, pero en el fondo ves, tú vas a Dios porque quiero que me conceda algo. Aprobar los exámenes cuando uno era más joven, o pasa ahora, mucha gente hasta pierde la fe porque dice, es que yo le he pedido a Dios, por ejemplo, por esta enfermedad de mi esposo, de mi hijo, de esta persona que yo quiero muchísimo, y le he pedido y he venido y hasta he hecho sacrificios y no ha resultado lo que yo esperaba y lo que yo quería. Entonces dejan de creer, ¿verdad? Porque parece que Dios no ha hecho lo que tú esperabas, o tú has puesto como toda tu expectativa, es que Señor, tiene que ser diferente. Pues resulta que a veces sí, pero a veces no. Y uno dice, pues yo me he encontrado muchas personas que dicen, pues yo no creo en ese Dios, porque me ha quitado esa persona que yo he querido. Y en el fondo, si nos preguntamos es, ¿por qué vamos a Dios? Y Jesús empieza a hacer signos extraordinarios. 10, dice un comentarista. Después en casa tenéis que ver el Evangelio. En estos capítulos hasta el 8, si uno se fija antes, Jesús va haciendo signos. Pero él lo que quiere demostrar y mostrarnos, como lo hizo en ese contexto, a nosotros también hoy, es yo tengo el poder de hacer y de obrar según Dios. O sea, yo puedo transformar la vida. Lo que yo te hago comprender, lo que yo te hago ver, a lo que te invito, no es solamente palabras, es vida. Y cuando uno lo acoge así, esto es muy diferente, ¿eh? Es diferente escuchar una propuesta de Dios queriéndola hacer vida a no hacerlo. Y la intención de Jesús es esta. El actuar es para que tú, captando el bien que te hace, no te quedes en las cosas. Y es otra clave preciosa que me encantaba, que se desprenden de estos textos. Jesús nos invita a seguirle a Él, no a sus cosas. Y eso es muy diferente, ¿eh? Es diferente seguir a Dios, estar en las cosas de Dios, participar de la vida de Dios por algo que espero que se me dé, a hacerlo porque le amas, ¿no? Y esto, por ejemplo, los padres lo experimentáis mucho, ¿verdad? Con los hijos que se ponen todos tiernos y cariñosos cuando te van a decir, mamá, papá, tengo este fin de semana, que entonces se ponen así buenecitos, pero me vas a dar para la entrada o el permiso porque yo quiero irme con mis amigos y saben que tienen que, ¿verdad? Entonces se ponen interesadamente a ayudarte a hacer cosas así como geniales
Y ya uno cuando los conoce, a veces, ¿verdad que les decís, a ver, ¿qué quieres? ¿Por qué estás tan cariñoso y tan afectuoso? ¿Por qué tan diligente? ¿Y por qué no sé qué? ¿Qué quieres pedir? Un amor interesado, ¿verdad? O sea, no va a ti sino por lo que puedes sacar. Bueno, es un ejemplo muy sencillo, pero a veces con Dios nos puede pasar lo mismo. Que vamos a Él, pero ¿por qué voy a Él? Sería interesante que nos preguntáramos. Y yo me imaginaba a Jesús hablando, vamos a volver a este texto de Mateo, ¿no? Dice que estaba rodeado de mucha gente, porque eso, estaba haciendo muchos milagros. Entonces, ¿por qué la gente lo buscaba? Por el milagro, porque les había curado, porque le había sanado. De hecho, creo que en el 7, si lo leéis, aquí no tengo un texto, se me quedó la Biblia, pero creo que dice que él había estado curando a endemoniados, bueno, había hecho un montón de milagros, cosas especialísimas, y claro, había un montón de gente detrás de él, y yo me imagino que los discípulos, bueno, felices de ver que su maestro, wow, estaba teniendo un éxito arrollador. O sea, ya no le hablaba a un grupito, ya tenía una masa. Y lo buscaban y no lo dejaban en paz. Y bueno, aquello era un ritmo intensísimo y frenético. Pero Jesús me ayudaba a leer despacio el contexto, fijaros. Viendo a toda esta gente, él quiere alejarse. O sea, él se da cuenta de que le buscan no por él, sino por las cosas de él. Y busca alejarse. Y yo me imagino a los discípulos hasta desconcertados diciendo, pero maestro, si estamos en el momento de la gloria, de que todos te están aceptando, de que la cosa va creciendo. Y yo me imagino a aquellos pensando, organizándose cómo iban a organizar toda la masa, los beneficios que... Bueno, yo me imagino que los discípulos estarían pletóricos de ver a su maestro teniendo tanto éxito, porque era un grupito. Él había escogido ya un grupito, tenía a los discípulos. Pero ese grupito parecía estar, ¿verdad?, con lo que Jesús iba diciendo y haciendo, pero fijaros cómo marca, y esto es lo que me parece interesante para nosotros hoy, ese ven y sígueme. Porque en ese irse, ¿ves?, ese salir de la varaunda, la escena no lo describe mucho la palabra, pero dice que vino un escriba era un maestro. Ya sabéis que este personaje dentro del mundo judío eran personas dedicadas al estudio de la palabra de Dios. Wow, hasta Jesús diría, vaya, ya no voy a tener entre mis seguidores solo a pescadores, hombres sencillos y rudos. No es que Jesús no quisiera tenerlos a ellos, porque los había escogido. Pero ahora le venía como una categoría de persona, hasta socialmente hablando, pues dice, pues me conviene porque le da más caché al grupo, ¿no? Como en los ambientes que dice, bueno, ¿quiénes son los que forman parte de este club? Si uno ve una gente humilde, pobre o harapienta, ¿entraríais? Uno dice, no sé, ¿y esta gente qué? ¿Y este grupo cuál? Pues los seguidores primeros de Jesús era gente muy sencilla, pescadores, de baja cultura inclusive, prácticos, hombres prácticos, fuertes, pero un escriba, ya esto era otra categoría. Y además lo que le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vaya. O sea, el hombre estaba entusiasmadísimo, como cuando uno sale de su primera conversión, de aquella actividad, si hacemos un paralelo, ¿verdad? Que tú dices, bueno, Señor, contigo pan y cebolla, yo me voy a donde tú me digas, yo voy a todas las oraciones, a todo. Bueno, no está entusiasmado. Yo me imagino que este escriba, había estado escuchando a Jesús, había estado viéndole y estaba entusiasmadísimo. Entonces uno dice, con una persona así, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríais vosotros? Animarlo, ¿verdad? Presentarle lo mejor posible para que se una, para que el grupo crezca en número y además en prestigio. ¿Ve? Uno lo piensa humanamente y yo hubiese actuado así. Yo digo, wow, pues mi grupo va subiendo de categoría con un personaje así. Y mirad la respuesta tan impresionante de Jesús. Jesús le dijo a ese escriba, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar a la cabeza. Imagínense qué propaganda para seguirlo. Que te enteres. ¿Qué le habrá querido decir aquí a Jesús? Porque es interesante pararnos y descubrir, porque igual nos habla a nosotros, ¿eh? Esto no se lo dijo al escriba hace el montón de siglos que se vivió esto y se recogió.
Jesús está proponiendo otra cosa, porque quizás él está entusiasmadísimo por las cosas de Jesús, no por él. ¿Ven la clave aquí de seguimiento que ella marca? O sea, tú estás dispuesto a no ir a lo aparatoso, a lo espectacular, en este caso, pues el éxito, entre comillas, vamos a decir así, que Jesús estaba teniendo por su ministerio, pero date cuenta quién soy yo, ¿eh? ¿Quieres venirte conmigo? No vas a tener ninguna seguridad, es lo que le está diciendo, ¿eh? Vas a vivir, hasta se pone detrás de lo que la naturaleza da a los animales. Las zorras tienen guaridas que la naturaleza, ¿verdad? El animal instintivamente sabe buscar, lo tiene, los pajaritos haciendo sus niditos en los árboles o en los espacios que... Pero el Hijo del Hombre ni siquiera, conmigo no vas a tener ninguna seguridad. Si estás buscando seguridades, éxitos, aparatosidades, no está. Desde luego, no sé qué hizo este hombre, pero no lo volvieron a nombrar. Entonces eso significa que yo me imagino que vino todo entusiasmado, que Jesús se iba, maestro, maestro, te seguiré. Y Jesús le lanza, ¡fuas! Y el hombre empezó, vale, ya hablaremos de eso otro día. O se quedaría así como parado, o diría, bueno, pues ya veré si paso a la otra orilla, porque se fue a otra orilla, y creo que ya no pasó a la otra orilla. Y me encanta porque veis que Jesús, cuando nos habla, habla con la verdad. Y cuando nos invita, y por eso para mí es un proyecto muy convincente, porque no nos engaña. No presenta un programa distinto de lo que Él es. Entonces, a mí esto, si uno se para y lo capta, a mí me resulta muy atractivo, porque yo creo que no hay nada más especial y que nos cautive que una persona íntegra, ¿verdad que sí? Que es lo que dice y es lo que hace. Eso no significa perfección, por eso me ayuda después en la llamada de Mateo. Ese personaje, y que llame a ese personaje, y Mateo sí se va con él, ¿eh? El escriba no. Bueno, no tenemos pruebas, yo no tengo pruebas, pero a mí me parece que el escriba se quedó en el entusiasmo y ahí se quedó. Y luego otro, ponen aquí otro ejemplo, no, otro otro de sus discípulos le dijo, o sea, fijaros, era una persona que ya también estaba metida, era un discípulo, es decir, era alguien que ya le estaba siguiendo, no detalla y se fija, le dijo, Señor, o sea, este sí ya estaba más metido, el primero fue un entusiasmado de primeras, o sea que ven, el seguimiento no es de arrebatos, no viviremos una fidelidad por arrebatos y sentimientos, la fe no son sentimientos ni espumas. Vino de un encuentro maravilloso, estoy en la espuma, baja el encuentro, vuelves a la rutina, vuelves a tu vida. ¿Qué pasa con la fe? Parece que se desvanece. ¿Nos ha pasado que uno va a actividades, encuentros y está en la ola, en la cresta? Bueno, va bajando la cresta porque tú vuelves a tu vida cotidiana, a tus problemas de siempre, a la realidad de la familia, de los hijos, del trabajo, a la realidad de los nietos, a la realidad de las realidades. Cuando la espuma baja, ¿ven? Si no hay alguien, es lo del escriba, es una emoción y se queda fuera. O que es que alguien le llamó la atención, ¿no? Este sí le estaba siguiendo, este había dado unos pasos un poco más, el otro. Era un discípulo, iba caminando. Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Razón muy válida, muy humana. Hombre, ¿cómo no vas estaba en los mandamientos, de hecho, honrar al Padre, estaba. ¿Y por qué Jesús es tan fuerte en lo que le dice? Le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Qué fuerte esta expresión, ¿verdad? Es muy fuerte. Pero ¿qué está queriendo decir? Que no ame al Padre o a la Madre, o que no amemos a las personas importantes de nuestra vida, porque el padre en el contexto judío, la figura masculina, ya lo hemos dicho en varias ocasiones aquí, era muy importante, y el padre era la cabeza. O sea, ¿qué le está diciendo Jesús? ¿Captáis? Que tienes que hacer una escala más nueva, una escala nueva, donde el amor más importante, la fundante, el padre, no está primero que Dios. Eso es lo que le está diciendo.
O sea, sígueme. Una nueva escala de valores. Entonces, esto es muy interesante porque uno se para y lo reflexiona y muchas veces Dios nos hace llamadas, pero ¿quién está en el primer lugar en mi corazón? ¿Quién está? ¿Y por qué muchas veces tiramos para atrás? Cuando, aunque queremos seguir a Jesús, otras cosas nos llaman. Entonces, seguir a Jesús supone, yo veo aquí una clara luz de hacer una nueva escala de valores, donde uno descubre, pero lo tiene que experimentar, no es una cosa teórica, ¿ven? Ni entusiasmos, porque eso dura muy poco. Es una experiencia que te haga discípulo, que es lo que le va a pasar a Mateo, y entonces vas a hacer una nueva escala de valores en tu vida. Y no es que lo otro no sea importante, sino que Jesús lo que le está diciendo es, ¿quién está en el primer lugar de tu vida? ¿A quién quieres poner? Le está preguntando, fijaros, qué bonita la invitación de Dios en el seguimiento que nos hace, no nos impone. Él marca con claridad, pero nos invita a escoger, a optar. A uno y a otro de estos dos personajes, tanto al entusiasmado, vamos a llamarlo así, al escriba, como a este que ya era uno que seguía, les pide, sígueme, ¿ven? A mí, a una persona. ¿Has descubierto a alguien? Entonces serás capaz de tener una nueva escala de valores que te haga, es fuerte la expresión, dejar lo más valioso que humanamente tú puedes tener, no a un lado simplemente por dejar, sino que no se coloca por encima de Dios. Y ahí es donde uno se detiene y se pregunta, ¿y quién está? Y yo os invito a que hagáis esta pregunta cada uno de vosotros y de los que estáis después escuchando o escucharéis esto. Con esta palabra preguntémonos, ¿qué lugar verdaderamente en mi vida ocupa las propuestas de Dios? ¿Qué lugar tiene? Porque cuando Dios os invite, os llame, si están en el tercer lugar, porque en el primero está, piénsenlo, ¿quién está? ¿Qué está? ¿Y cómo lo sabes? Hay otra cita que me encanta, que es muy práctica de la palabra, que dice, ¿dónde está tu corazón? Está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón y tu mente? ¿Qué es lo que te entusiasma, te aficiona? Eso es lo primero. No lo que tú decías, aquí todos podemos decir, sí, Dios es lo primero, primeramente Dios. Sí, ¿de verdad? ¿En la práctica es Dios? ¿O quién está en el primer lugar en tu vida y en tu corazón? Jesús nos invita, nos está diciendo aquí claramente, si quieres ser mi amigo de verdad, colócame a mí en el primer lugar. Colócame. Esto es una nueva escala de valores. Y vosotros dirás, ¿pero cómo? Tú eres misionera y tú en tu vocación pusiste en primer lugar a Jesús. Pero yo no soy misionera o misionero. Yo tengo un matrimonio, yo tengo unos hijos. Esto es para orarlo, ¿eh? Os invito a que después de estos textos os lo toméis así, como un tiempo sereno, y dejéis que Jesús os invite y os llame. Y os situéis y digáis, yo soy quién en el seguimiento con Jesús. ¿Un entusiasmado, entusiasmada? O yo soy un discípulo, yo soy una persona que tengo camino y experiencia. Pero Jesús, ¿por qué me vuelves a llamar? ¿Por qué me sigues llamando? Porque uno puede decir, ¿pero qué dices si ya yo sigo a Jesús? Ya yo le sigo, yo soy misionera. Y a mí me encanta escuchar siempre esto cada mañana como una invitación nueva. Marina, sígueme, es decir, colócame a mí en el primer lugar. Y nosotros tenemos la bendición y la suerte de empezar en la capilla. Tenemos una capillita en nuestra casa, en nuestro piso, y a mí me espabila eso. Quizás vosotros, yo sé, no tenéis la capilla, tenéis atareados en la jornada, en el trabajo, en la vida, en lo que os toca, pero uno en el corazón sí puede dejar que quede resonando esta invitación y decir, eso, ¿quién motiva? ¿A quién tengo delante? Y uno puede decir, Señor, yo te quiero poner a ti en el primer lugar. Y cuando empiezo mi jornada, ven conmigo, Señor, a este día más fácil, más complicado, más rutinario, más aburrido o más feliz, más pleno.
tenemos días y situaciones muy distintas. Entonces, de esto se trata, ¿no? O sea, a mí me ayudaba a ver que Jesús es tan fuerte en su llamada y en su invitación porque necesita que nuestro corazón haga una nueva escala de valores, donde el primer lugar queramos dejárselo a Él. Pero eso no lo hace quien no tiene experiencia de su amor, porque no se deja las cosas por nada. Y es el otro texto que a mí me ayudaba este personaje de Mateo. Mateo, a diferencia de los otros dos, del escriba y del discípulo, Mateo, Jesús pasaba por allí. Jesús es muy pillo, no es que pasaba por ahí, ya le tenía el ojo puesto a Mateo. Estoy segura que ya le tenía el ojito puesto. Entonces se acercó al lugar de trabajo. Estaba en su trabajo, estaba tributando, estaba en ese triste trabajo que tenía para los judíos de estarles pidiendo, recaudando los impuestos para los romanos. Lo encontró en la mesa de su trabajo, lo encontró. Y eso a mí también me encantaba, porque veis dónde nos busca Dios, a dónde nos sale al encuentro Jesús. ¿Dónde estás? Y a veces es verdad que estos tiempos que venimos aquí a la formación o cuando dedicas un espacio para orar son muy importantes, o la formación. Todos esos espacios son muy, muy importantes y necesarios. Me ayudaba lo que decía ahora mismo el padre Miguel Ángel. Tenemos que dejarle espacio a Dios y a su palabra. Qué bonito lo que hacéis, en medio de una jornada intensa, de muchas labores, optar por dejar un espacio a la fe, al encuentro con Dios, a despertar el significado y la conciencia de lo que significa la fe, lo que Dios nos ofrece. Esto es muy importante, ya es un paso muy interesante, pero mirad que Dios pide más. Jesús no le basta que tú le dediques un ratito. Le encanta, agradece, ¿verdad?, esta opción que hacéis, por ejemplo, tan concreta. Yo veo aquí delante y veo un grupo que se va manteniendo, digo, qué bonito, ¿eh? Dios tiene peso en vuestra vida y os felicito, ¿eh? Os felicito de verdad, porque estáis apostando, en primer lugar, por vuestra propia vida, pero también por muchas vidas, porque toda la luz que Dios os regale y os haga captar, ya se convierte en luz para la gente donde tú vas a trabajar, a convivir, a interactuar. Es que es así. Y por eso es que Él aprovecha y se cuela y nos habla y nos lanza fuerte. Y ojalá esta noche escuchéis bien fuerte su invitación. Salió al encuentro de Mateo, en donde él estaba, en su trabajo. Y va al grano. Jesús aquí dice, sígueme. Aquí el Evangelio no nos da más contexto, pero yo estoy segura que Mateo ya había, o sea, para que tú sigas a una persona, yo estoy hablando ahora de gente adulta, consciente y cuerda, ¿verdad? Vosotros, yo os pregunto, ¿iríais detrás de un loco que diga, vente, sígueme? ¿Verdad que no? Imagina que yo os digo a vosotros, dejad todo, olvidaos de lo, y venid conmigo. O sea, espérate, ¿tú quién eres? Si yo soy una loca que aquí aparece, que ni sabéis quién soy, o digo quién soy, pero más allá de eso no sabéis nada, ¿vais a ir detrás de mí? Os pregunto, ¿verdad que no? No. Y Mateo era un hombre inteligente, ¿eh?, y astuto y hábil. Tenía una buena vida, se había montado una buena vida, o sea que tonto no era. Tampoco era un beatorro. Yo estoy poniendo más, no sé si... ¿Verdad? O sea, el hombre le gustaba la plata. Era un buen calculador, o sea, el hombre, para que lo contrataran los romanos, a los judíos no los querían para nada ellos, tenía que haber sido muy inteligente, muy bueno el hombre, muy hábil, y él lo sabía, y estaba bien metido en ese mundo, o sea, que tonto no era así uno que andaba, no sé, mirando para los... O sea, esto me encanta porque a veces la gente cuando escucha la palabra seguimiento hasta se imagina personas, no sé, que andan mirando así al cielo y andan... No, a mí me encanta ver que hay gente que además ni al cielo ni a nada, o sea, andan metidos en eso como tipo Mateo. O sea, quiero decir que no era, aunque él era un judío, él estaba totalmente fuera de la observancia incluso quizás más estricta que un buen judío tenía que vivir, por lo que estaba viviendo y haciendo.
pero su corazón sí captaba y quería algo más grande. Esta respuesta tan pronta, ¿cómo se da? Tú no cambias algo que te va de valor por nada. Y él estaba bien instalado y bien colocado en su vida. ¿Por qué suelta todo? ¿Por qué se va detrás de Jesús al que no tiene ni dónde reclinar la cabeza, que lo ha dicho arriba antes? ¿Qué captó Mateo que le hizo dar ese salto? Eso es el seguimiento. Y para nosotros hoy, vivir la fe, de verdad os digo, si no captáis eso, es lo que mucha gente critica de los grupos de la iglesia y de la gente de la iglesia. Pero esa gente beata, ¿qué hace rezando todo el día? Nos dicen, ¿qué haces tú saliendo a las 9:00 de la noche, un miércoles después de trabajar y de hacer un montón? ¿Por qué no te vas a relajar a tomarte una cerveza o a estar en casa? ¿Cómo le tenemos que responder nosotros? Yo me imagino que si a Mateo le entrevistáramos hoy y le dijéramos, oye, ¿cómo es que tú hiciste este cambio? ¿Por qué tú soltaste todo y dejaste tus comodidades y tu estructura y tu vida y tu seguridad en medio de aquella situación para irte detrás de un maestro que además ni tanta fama tenía? Porque Jesús, aunque estaba ganando fama, estaba al inicio, hasta lo podemos ver así. No es que era un maestro muy famoso, aunque sí estaba llamando la atención y levantando polvareda, pero tampoco era un maestro muy conocido, ni muchísimo menos. ¿Qué percibió Mateo? Y sabéis que esto me ayudaba mucho porque es una clave que el mismo Mateo nos regala. Tienes que captar que hay un amor más grande y mayor del amor que tú tienes. Yo hace tiempo leí de este hombre Onassis. ¿Sabéis quién fue, no? Este hombre que también era un hombre con una capacidad de negocios impresionante, hizo una fortuna de las más grandes, creo. Está en Forbes, o en estas, de la capacidad tan grande que tuvo para hacer negocios y ampliar y tener una cartera, ¿no? Y dicen en una entrevista que él llegó a decir, este personaje llegó a decir, mirad, yo daría la mitad de mi fortuna a aquel que me demostrase que la vida no es más que un mortal aburrimiento. Eso lo llegó a decir él, que tenía todo el dinero del mundo y realmente hizo muy buena fortuna porque tenía cabeza y capacidad para hacerlo, pero no encontró un tesoro en ella. Entonces, yo encuentro que cuando Jesús pasa por nuestro lado, como pasó por la vida de Mateo, y esta noche a mí me gustaría que experimentarais esto, o escuchando esta palabra, volviéramos sobre nuestro seguimiento, el de nosotros hoy. Así como Jesús pasó por la vida de Mateo, esta noche está pasando por acá, por la parroquia Gracia, esta noche, escuchando esta palabra. Y qué bonito que pudiéramos cada uno, cada una, escuchar de nuevo que Jesús a ti te dice, ven y sígueme. Y me encanta porque dice al final del capítulo 8, dice, Jesús subió a la barca y también sus discípulos le siguieron. Nosotros podemos ser esos discípulos, al final del capítulo 8, en el versículo 23, que nos fuéramos con Él. O sea, que esta noche volviéramos a decirle, Señor, yo quiero ser de las personas que se van contigo, que te siguen. ¿Y eso qué significa? Que quiero cada vez más conscientemente adherirnos a la propuesta de vida que Él está haciendo. Yo os invito, de verdad, si oraseis esta palabra, pero con esa decisión en el corazón, ahora no tenemos tiempo para orar, pero de verdad me gustaría que hicierais esa experiencia, porque esto necesita un poco de tiempo. No se dice así tan rápidamente, aquí todo lo pone muy rápido, ¿verdad? Mateo le dijo, se fue. No, eso vivió un proceso. Mateo captó en Jesús una riqueza enorme, segurísimo. De eso sería el testigo hoy. Es que no sabéis la lotería. El hombre vio y dijo, es que ni me lo pienso 2 veces.
Como cuando tú ves algo que es valioso, ¿verdad? Y te dicen, venga, tómalo. A ver, ¿quién se lo piensa? Y el que lo piensa dice, pues estás tonto. Estás tonto. Si tú sabes que esto es de gran valor y te lo estoy dando, y me dices, no, espérate, lo voy a pensar. ¿Lo vas a qué? Oye, que te estoy dando una pieza de valor. Bueno, no sé, espérate, voy a pensar si me conviene agarrarla. ¿Qué? Bueno, la fe, el seguimiento va por ahí. Y yo creo que nosotros, los cristianos de hoy, tenemos que experimentar esto para irle a decir a la gente afuera que piensa que seguir a Jesús. ¿Qué piensa la gente que no tiene fe? Vuestros amigos, vuestra buena gente que son muy buenos, compañeros, amigos, hijos. ¿Qué es lo que normalmente os dicen de esto? Por favor, esto... ¿Pero tú qué haces ahí? Hasta hay gente que piensa que es gente que está tonta, está tontada, o no tiene más que hacer, o no es el caso vuestro porque sois personas que hacéis, pero sabéis las críticas que muchas veces os hacen, ¿verdad que sí? Las personas buenas, porque son excelentes, pero de la fe no quieren saber nada. Y que tú les invitaras a entrar por estos caminos, dicen, no, gracias. Yo a veces lo pienso y digo, ¿no será porque faltan cristianos que sigamos de verdad a Jesús? ¿No será, Señor, que tú tienes que volver a levantarnos, volver a pasar por nuestros lados, en las parroquias, en los grupos, y volvernos a decir, ¡hey! Sígueme a mí, enamórate de mí, entusiásmate de mí y ve a vivir la vida afuera, la que te toca, como matrimonio, como persona que trabaja, como misionera, cada quien donde estamos, pero de una manera que arrastre, porque ¿qué es lo que uno desprende de esta experiencia de Mateo? Es que vio una persona que arrastraba, pero con un arrastre y un pegue, que es que no se lo pensó ni dos veces. Y el otro quizás se entusiasmó, pero como también Jesús le habló muy claro, ¿ves? Eso también, aquí hay otra parte que puede pasarnos. Y es lo que me parece más hermoso de la invitación de Jesús a seguirle. Deja siempre a la libertad. Observad en los textos si hay algún momento que lo obliga o dice, tienes que venir, tienes que hacer, tienes que... No. Sí invita fuerte y claro. Sí dice claramente el camino que él propone, que es a campo abierto, ¿verdad? Pero hay algo que cuando uno se encuentra con su mirada, cautiva el corazón. Yo esta mañana le decía a Jesús, qué regalo tan grande a mí me ha dado el regalo de la vocación misionera, de la cual me siento cada vez más indigna. Y sabéis que cuando yo entendí esta llamada, yo estaba en un momento de mi vida donde me enfocaba, porque yo toda la vida no me pensad que yo me veía así vestida, y hablándole a gente, menos. Nunca me imaginé que iba a ser esto en mi vida, nunca. Porque incluso de la gente consagrada yo tenía una idea muy negativa. Yo pensaba, en cuanto a las religiosas, en mi ignorancia, como dice Pablo, que era gente que era como un poco quedada, entonces como no era capaz de conquistar a los chicos o no le gustaban los chicos, algo pasaba allí, entonces se refugiaban en la vida consagrada, en un convento o en una comunidad, y tú tenías eso, un hábito o sin hábito, pero tenías una labor, eras una buena persona, pero como conservas. Y a mí eso me daba una fobia, decir, es que la vida no es para conservarse, la vida es para gastarla. Y yo pues pensaba, quería viajar, y todo eso Jesús me lo ha regalado, aprender idiomas, ganar mucho dinero. Yo creo que yo era medio matea también, o sea, eso de que te gustaba. Ahora me veis así toda escachalandraita, pero yo maquillada, en Venezuela ya sabéis que salen los Mis Venezuela, los Mis Universos y todas aquellas historias, entonces maquilladísima, ahora estoy feliz, ya me quiero, me amo, de las cosas que Dios me ha regalado comprender es que soy preciosa así como soy, pero yo antes iba con 1 kilo de maquillaje y tacones de la mañana a la noche, estudiaba y trabajaba, mirad si quería, eso sí yo quería ganar, no robando ni haciendo cosas malas, pero trabajando duro sí. Y yo me plantaba con unos tacones que ahora no sería capaz, haría el ridículo caminando, ya llevo muchos años con zapatos así más sencillos, más de sport,
pero me pasaba desde la mañana, que en los horarios allí se empieza muy pronto, te levantas a las 6 de la mañana, empiezas a trabajar a las 8, estudiaba por las tardes, llegaba a las 9, 10 de la noche y así todos los ritmos así. Y mi ambición, sacar la carrera, tener dinero, estudiaba economía, empecé esa carrera, se me hacía grande tener en un escritorio así, una cosa grande, Marina Peña, economista. Yo me lo imaginaba y decía, ¡guau! Lo máximo. ¿Sabéis qué me pasó? Que yo no llegué hasta allí, no terminé la carrera. Jesús se metió en mi vida, pasó. Y fue en un momento que justamente como trabajaba y estudiaba, y me imagino que os pasa a vosotros, que cuando uno empieza a ver lo que cuestan las cosas, yo era muy joven, pero empecé a tener ese ritmo, y eso me hizo muy consciente que la vida se gasta, y duro, trabajar, estudiar, ganar, honrada y bien, te tienes que plantar, y se te lleva la vida. Pero yo veía a la gente más adulta que yo, porque como empecé a trabajar pronto, trabajaba con gente más adulta que yo, y yo era muy inquieta, y le preguntaba a la gente que tenía más edad que yo, oye, ¿y tú qué tal? ¿Tu vida qué tal? Y a veces la gente me decía, ¿pero tú qué quieres que te diga? No, me refiero a que vas viviendo la vida, gente que había avanzado, y a mí me dejaba tan insatisfecha las respuestas como decir, bien, bien, solo bien. O sea, que los años te pasan, trabajas aquí, tienes un trabajo, ganas el dinero, vale, tienes todas las cosas cubiertas, con días peores, mejores, tensiones en el trabajo, mejores, peores, pero la vida es solo para decir bien, y a mí me daba una rabia eso. O sea, yo pensaba, yo no quiero que los años pasen, que me haga mayor, mire para atrás y solo diga de mi vida, bien, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te va todo? Normal. El trabajo bien, los niños bien, otros tenían hijos, algunos más pequeños, otros. Y algunos dicen, ¿pero qué quieres que te diga? Y yo por dentro decía, ¿y yo por qué no me conformo? Por ahí empezó mi inquietud, ¿veis? Así Jesús se me metió. Me empecé a preguntar muchas cosas. La vida solo es para tener cosas, porque empecé a tener cosas, ¿no? Cuando empiezas a trabajar y esos primeros sueldos que ya no le tienes que pedir a la mamá, mamá, que quiero unos zapatos, no, ya yo no pedía, yo tenía el dinero para comprarme los zapatos, y me compraba el zapato, me compraba el y después veía que a la semana, si mucho, o a los 3 días, arrumbado aquello que compraste y otra vez otra cosa nueva porque estabas aburrida del zapato, de la joya, del maquillaje, me metía en grupos, íbamos, salíamos, me encanta la música, me encanta, no me encantaba, me encanta, y me encantaba bailar, beber no, pero bailar mucho. Y yo bailaba hasta quitarme los zapatos, pero ¿sabéis que me daba una rabia cuando terminaba todo? Porque yo por dentro siempre decía, ¿ya? ¿Esto es todo? Y recuerdo de verdad llegar a casa y llorar de rabia. No me planteaba la fe ni nada. Era un sentimiento de búsqueda de algo más, y eso me hizo preguntarme, porque Jesús cuando invita es para gente que de alguna manera se inquieta y dice, ¿y mi vida para qué más? Y eso vale aquí para todos, ¿eh? No me vale decirme aquí el más mayor y veterano, no, pero ¿qué quieres tú que yo a estas alturas de la vida pida más? Y ya he dado mucho más. Mirad, lo bonito con Dios es que siempre hay más. Con 20, con 30, con 40, con 50, con 80, con 90 y con 100. Siempre hay más. Entonces, para mí la noticia grande en esa búsqueda fue eso, lo recuerdo perfectamente, en ese buscar. Me invitaron a un retiro en un momento de destiempo total, porque estaba trabajando y estudiando, no me podía ausentar tanto tiempo del trabajo, no te dan, era un retiro de mes, imaginaos. Venía el fundador del Verbum Dei a Venezuela. Un mes no te puedes ir de tu trabajo, te echan. Pero yo tenía tantas preguntas y tanta necesidad de respuesta, por eso os digo que la palabra y a Dios cuando uno se le pone a tiro, preparaos. Yo fui a aquel retiro, a ti te puede hablar en la semana, en el trabajo, en la inquietud que llevas, en el cansancio, en el interrogante. Ahí está Dios.
Y mirad, yo me acuerdo que yo dije, voy a ir a ese retiro porque yo estoy gastando mi vida estudiando, trabajando en este ritmo tan intenso, ¿para nada? No, yo tengo que descubrir, y yo fui a ese retiro con preguntas. Digo, tú o me respondes, o si no me dices nada, pues yo me tiraré a vivir la vida, eso, a hacer plata, a viajar, a pasármela bien. Después vería si iba a tener familia, si pensaba en eso, pero no era lo primero. Para que veáis, esta que os está hablando pensaba así. No quería un hogar y ahora Dios me ha dado un hogar que me desborda. De primeras, era muy egocéntrica, quería mi realización, y ahí estaba. Pero el corazón, cuando más buscaba solo eso, más insatisfecho. Había algo que no se reía en mí, siempre. Cuando mejor me la pasaba, siempre había algo por dentro que quería más. Y yo no sabía dar nombre. Y yo fui a ese retiro a buscarlo. Y lo que me impactó tanto, esto como Mateo. La persona que nos predicó, que era el fundador del Verbum Dei, el padre Jaime Bonet, era un hombre que no nos dejó con él, nos dejó con Jesús, nos dejó con su palabra. Y mirad, que hasta nunca se me olvidará, recuerdo que yo estaba tan alucinada de las respuestas que Dios me fue dando a través de la predicación, de pararme, escuchar y comprender. Fui comprendiendo que la carrera que había escogido no era por vocación, era por vocación, o sea, para tener plata. Y eso está bien, porque uno no va a vivir en el aire, pero no es suficiente para el corazón. Que muchas de las cosas que hacía, en el fondo, me dejaban vacía porque no era yo. Era responder continuamente a expectativas de fuera, de los demás, de la moda, de la imagen. Yo quería otra cosa. Y es impresionante que en ese retiro, yo lo que os digo, sabéis que experimenté mucha alegría. Y estaba tan alegre, yo soy más nocturna que de levantarme de madrugada, todavía lo soy así. Aprovecho más la noche que el de madrugar. Pues yo me desperté con una alegría y empecé a escuchar ruidos de gente que se estaba moviendo. Era un lugar muy sencillo que estábamos haciendo esos retiros. Y yo pensé, ya dentro de poco, pues nos levantaban con música. Digo, voy a sonar la música. Yo me sentía tan despejada que yo me salté de la cama, y cuando salgo un poco más a la luz, veo el reloj, las 3 de la mañana. 3 de la mañana. No puede ser. No puede ser. Y despejadísima. Entonces yo dije, eres tú, vas a responderme. Es que me dio una alegría en el corazón. Y más rápida me arreglé, claro, ya, porque esas no eran horas de levantar, los otros estaban durmiendo. Y las que se levantaban eran las misioneras que se levantaban antes a orar por nosotros y a preparar la comida porque ya estaban haciendo el retiro. Se levantaban a las 3 de la mañana, las pautas eran a las 6. Era muy temprano aquello. Aquellos mundos nos levantamos más pronto. Y otro clima, otras cosas. Aquí con este frío levantarse. Y sin embargo hay gente que aquí lo hace, ¿eh? A mí esto me ha ayudado, paréntesis. Aquí es fuerte, con el frío, pararte tempranito y salir a la calle. Es fuerte. Y la gente lo hace por el trabajo, por la entrega. Yo me levanté ese momento y fui a la capilla con una alegría en el corazón y le dije, Jesús, háblame. Te voy a seguir. Tal cual. Háblame. Y abrí la Biblia. ¿Sabéis qué pasaje me salió? Lucas 5. Cuando Jesús se monta en la barca de Pedro y le dice, tú boga mar adentro. Uy, me dio una luz tan grande, de verdad. Por eso os digo que Jesús, cuando nos invita al seguimiento, cuando el Evangelio de Mateo, pero todo el Evangelio, yo diría que es esa invitación de Dios para nuestra vida. Esa alegría que yo experimenté en aquellos años, ahora miro hacia atrás y es mayor. De verdad. Así como bebéis, tan simple, no tenemos mucho dinero, es un milagro todo lo que vivimos, no me puedo alargar más. Para mí la experiencia de estar compartiendo aquí la vida, la vocación, la misión, es un milagro. Aquí, ahora.
Pero el mayor milagro, ¿sabéis qué es? Que eso que Dios me hizo comprender, no solo no se ha agotado, sino que cada vez lo veo más grande. Y lo que más me encanta no es porque vosotros tenéis que terminar haciendo lo que yo hago, ¿verdad? Porque Dios os ha dado a algunos ya la vocación matrimonial, en el trabajo, con los hijos, en la vida que cada uno tiene. Pero mirad, no viváis una fe de ¿qué tal te va la fe? Bien, como a mis compañeros aquellos del trabajo. ¿Qué tal la vida? Bien. Como la iglesia, la formación, ¿para qué te sirve? ¿Para decir que estás bien? Bueno, sí. Yo creo que vamos a llegar al cielo y Jesús nos va a decir, yo no te... O sea, ¿para qué perdiste el tiempo? Ahí tienen razón los que cantan y dicen, vámonos, venga, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar... Yo entiendo que la gente diga eso y cante eso, claro, porque la capacidad que tenemos es grande. Entonces, solamente quiero dejar la invitación en el corazón como a estos, ¿no? Que nos identifiquemos. Eso os lo dejo para ya me he pasado y ya tenemos que cerrar. Pero que quizás volváis sobre estos textos, veáis al escriba, veáis ese discípulo, a Mateo, pero después te metes tú. Métete en la barca o métete, ahí entre la multitud o ahí detrás de Jesús y deja que Él te invite. Deja que la palabra te invite, déjala que te interpele de tu vida de fe, de tu vida de seguimiento, de todo lo que tú sabes de Él. Y que Jesús nos siga diciendo, ven y sígueme. O sea, que tu experiencia conmigo la vayas experimentando e increciendo. No puede ser la misma que tuviste cuando le conociste. No puede ser la misma que tuviste cuando tuviste esa experiencia que te arrancó el acercarte a las cosas de Dios. Tiene que crecer, tiene que ser más grande. Y lo grande de la fe, ¿sabéis qué? Que al final, cuando nos muramos, cuando nos llegue ese día, el más grande, porque es vivir en esta tierra, siendo sus amigos, siguiéndole en la fe, pero al final le vamos a ver. Como dice San Pablo, como somos vistos, como nos estamos viendo. Yo es que ese día, es que no me lo puedo ni imaginar, pero solo cuando tú tienes un momento que te encuentras y te llenas de paz, de gozo, de alegría, digo, Señor, si esto es una mínima muestra del cielo, ¿cómo será el cielo? El cielo es Él. El cielo es Él. Y nuestra fe es para eso. Esta formación, lo que estáis escuchando, lo que captáis, si no os lleva a eso, estamos perdiendo el tiempo. Pero si nos lleva a conocerle más, a amarle más, a sentirnos personas riquísimas, aunque no tengamos un duro en el bolsillo y más bien deudas, pero riquísimas, porque tenemos a alguien que va acompañando nuestra vida y que al final nos dice, el encuentro va a ser más pleno. ¿Te sientes plena? Todavía me falta, Señor. No, pues pídeme que te daré más. Y al final, más. Decidme si eso no es atractivo, ¿eh? Es que a uno se le llena el corazón de una alegría y de unas ganas de decirnos, vivamos una fe así, hermanos. Y yo creo que esta iglesia se va a quedar pequeña. Y esta iglesia, a veces yo lo sueño, tendrían que venir gente más joven, gente adulta, estos que dicen que no entienden nada y que pasan de todo. Tendrían que venir a nuestras iglesias y decir, ¿y tú qué tienes? ¿Y tú por qué tienes esa alegría? ¿Y tú por qué tienes esa paz? ¿Y tú por qué en medio de los retos y luchas de la vida tienes serenidad y tienes paz y estás de pie? Nosotros le tenemos que decir, tengo a Jesús y lo puedes tener tú, síguele. Entonces que esta noche quede eso en tu corazón y en el mío. Si nosotros volvemos a dejar que Él pase y nos vuelva a invitar, nuestra vida va a ser una invitación. Vosotros vais a influir en mucha gente continuamente. Pensad en la gente que influís. Si tu vida le sigue, mucha gente le va a conocer.
una frase que leí de los primeros lugares cuando empecé la primera misión en un pueblo del llano en Venezuela. Había un mapa muy sencillo en una escuela, en una zona muy humilde. Y al lado había una frase que decía: muchos conocerán el Evangelio que vean en tu vida. Eso me marcó tremendamente. Muchos conocerán quién es Jesús a través de nuestras vidas, de nuestra manera de seguirle, de nuestra manera de captar lo que Él está proponiendo y lo que Él invita y lo que significa ir tras Él. Muchos van a descubrirle a través de ti y de mí. Entonces, que aceptemos su invitación y le digamos: Señor, me voy contigo, enséñame tu camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.